Soy Emily Carter, tengo 34 años, soy analista financiera en Boston y he sido independiente desde que me gradué de la universidad. Durante 7 años pagué fielmente la hipoteca de mis padres. Renové su casa y la traté como una inversión para el futuro. Luego, durante la recepción de la boda de mi hermana Melody, mis padres le regalaron esa misma casa a ella y a su nuevo esposo Brandon, su yerno de oro. Estaba devastada. Pero reconstruí mi vida encontrando consuelo en mi cabaña, en las montañas. 3 meses después, aparecieron en mi puerta con maletas, esperando mudarse. Antes de continuar con esta historia, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y presiona el botón de suscripción si alguna vez tu familia se aprovechó de tu generosidad. Crecí en los suburbios de Massachusetts. Nuestra familia era de clase media hasta que llegué a la adolescencia. Mi papá trabajaba como profesor de secundaria, mientras que mi mamá tenía un pequeño negocio de catering en casa. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente para lo que importaba. Mi hermana Melody llegó cuando yo tenía 4 años, y a pesar de la diferencia de edad, nos volvimos muy unidas. Yo era la estudiosa y responsable, mientras que Melody era artística y libre. Mis padres siempre bromeaban diciendo que, entre las dos hacíamos una hija perfecta. Todo cambió durante mi segundo año de universidad. Mi papá desarrolló graves problemas de espalda que limitaron sus horas de enseñanza y el negocio de mi mamá tuvo dificultades durante la recesión. De repente, nuestra vida cómoda se volvió precaria. Yo tenía una beca parcial en la Universidad de Boston estudiando finanzas, pero comencé a trabajar 30 horas a la semana en una cafetería mientras mantenía mi promedio. Mientras tanto, Melody aún estaba en la secundaria, aislada del peor estrés financiero. Emi, estamos tan orgullosos de lo que trabajas. Me decía mamá durante nuestras llamadas de los domingos. Vas a llegar tan lejos en la vida. Creía en invertir en mi futuro. Mientras mis compañeros de clase salían de fiesta, yo hacía prácticas en empresas financieras, construyendo conexiones. Al graduarme, tenía 3 ofertas de trabajo y acepté una posición en una respetada firma de inversiones en Boston. Mi salario inicial parecía enorme en comparación con lo que habíamos vivido, y alquilé un apartamento modesto con una amiga de la universidad, a medida que mi carrera avanzaba. La situación financiera de mis padres empeoraba, los impuestos a la propiedad aumentaban y su casa de 30 años necesitaba reparaciones importantes que no podían pagar. La espalda de mi papá empeoró, reduciéndolo a trabajar medio tiempo como profesor. Los clientes del catering de mi mamá disminuían a medida que surgían competidores más jóvenes. Melody asistía a una universidad comunitaria para estudiar arte y vivía en casa, contribuyendo mínimamente a los gastos del hogar. Yo los visitaba mensualmente y notaba la pintura descascarada, el techo con goteras y la creciente ansiedad de mis padres, cuando tenía 27 años y llevaba 3 años en mi carrera. Mi papá me llamó llorando. Emily, estamos 3 meses atrasados en la hipoteca, admitió. El banco está amenazando con la ejecución hipotecaria. Hemos intentado todo. Mi corazón se hundió. La casa familiar, donde habíamos celebrado cumpleaños, fiestas y momentos importantes, podría perderse. Esa noche revisé mis finanzas. Había estado ahorrando agresivamente para mi propio pago inicial de una casa, pero tenía suficiente para cubrir sus pagos atrasados. Después de consultar con un asesor financiero, propuse una solución. Voy a ayudar con la hipoteca, les dije, pero debemos formalizarlo. Me gustaría pagarla completamente a lo largo del tiempo y eventualmente, la casa se transferiría. Mi como propiedad de inversión, aceptaron llorando. Siempre ha sido nuestra roca, Emily, dijo mamá. Firmamos un contrato simple que estipulaba que, después de 7 años de pagos, la casa se transferiría a mi nombre, aunque ellos podrían vivir allí de por vida. También me comprometí a realizar las renovaciones necesarias. Durante 7 años, envié fielmente pagos mensuales de 1,200. Reemplacé el techo, actualicé el sistema eléctrico. Renové el baño e instalé ventanas de bajo consumo energético. Cada mejora fue documentada como parte de mi inversión. Mientras tanto, avancé a analista financiera senior y finalmente ahorré lo suficiente para mi propia propiedad. En lugar de un condominio en la ciudad, compré una rústica cabaña de 2 habitaciones cerca del lago Winnipesaukee, en el norte de New Hampshire. Necesitaba trabajo, pero me enamoré del interior de pino, la chimenea de piedra y los alrededores tranquilos. Los fines de semana los pasaba lijando los pisos, pintando las paredes y creando mi santuario lejos del bullicio de Boston. Durante este periodo, Melody luchaba con una serie de trabajos en el comercio minorista y proyectos creativos. Vivía alternativamente con compañeros de cuarto de regreso con nuestros padres, mientras me preocupaba por
Su falta de dirección. Mis padres me aseguraban, ella solo está encontrándose a sí misma. No todos nacemos con tu impulso, Emily. Todo cambió cuando Melody conoció a Brandon Reynolds a los 28 años. Él tenía 33. Trabajaba en bienes raíces comerciales y venía de una familia adinerada de Connecticut. Guapo y encantador, cautivó a Melody con regalos caros y escapadas de fin de semana. Desde su primer encuentro, mis padres quedaron encantados con Brandon. Mi papá de repente tenía a alguien con quien ver deportes. Y mi mamá se deleitaba con los cumplidos de Brandon. Sobre su cocina, las cenas familiares se convirtieron en vitrinas de los éxitos empresariales de Brandon y sus conexiones, Emily. ¿No es Brandon simplemente maravilloso para Melody?, decía mamá durante una de mis visitas. Está tan bien establecido y sabe exactamente lo que quiere. Asentí, pero algo en Brandon me inquietaba. Detrás de su encanto, capté destellos de cálculo cuando pensaba que nadie lo veía. Corregía sutilmente los modales de mesa de Melody o interrumpía sus historias. Cosas pequeñas, pero que se registraban. Fue entonces cuando conocí a Jake Sullivan, el vecino más cercano de mi cabaña. Un fotógrafo de vida silvestre con ojos amables y una risa fácil. Jake vivía todo el año en la antigua casa de vacaciones de su familia. Nuestra amistad comenzó cuando me ayudó a instalar mi muelle y se transformó en algo más profundo. Durante fogatas y paseos en calle, con Jack, podía ser completamente yo misma. Nunca me comparaba con nadie ni medía mi valor por mis logros. Cuando le confié mis preocupaciones sobre Brandon, Jack escuchó sin juzgar. Confía en tus instintos. Me aconsejó, tú conoces a tu hermana mejor que nadie. A medida que mi relación con Jack se profundizaba, mis padres se enamoraban cada vez más de Brandon. Cuando mencioné poner las últimas renovaciones en la casa antes de la transferencia a mi nombre, papá cambió de tema. Cuando saqué el contrato que habíamos firmado, mamá dijo, la familia no debería ser tan de negocios. Emily, lo resolveremos todo. Por primera vez, me sentí incómoda con mi inversión en la casa de mis padres. Pero con solo 6 meses restantes en nuestro acuerdo, dejé de lado mis preocupaciones y me concentré en terminar las renovaciones prometidas, después de solo 8 meses de noviazgo. Brandon le propuso matrimonio a Melody con un anillo de diamantes, que debe haber costado 3 meses de su salario. Melody me llamó gritando de emoción y realmente me sentí feliz por su entusiasmo. Mi hermana siempre había querido un romance de cuento de hadas. Y en la superficie, Brandon estaba proporcionando exactamente eso. Emily, no lo vas a creer. Estamos pensando en una boda en primavera en la casa de mamá y papá. Me contó Melody emocionada por teléfono, el jardín será perfecto cuando florezcan los cerezos. La planificación de la boda consumió rápidamente a mis padres. Mamá abandonó su negocio de catering en dificultades para concentrarse a tiempo completo en los preparativos. Papá pasaba los fines de semana limpiando las camas de jardín y volviendo a pintarlas. Cercas, el jardín que yo había ayudado a paisajear 2 veranos atrás se estaba transformando en un lugar para bodas. Los padres de Brandon visitaron desde Connecticut, trayendo a su amigo diseñador de interiores para sugerir mejoras en nuestra casa familiar. De repente, el backsplash de la cocina que yo había instalado ya no era adecuado. Los muebles de la sala de estar necesitaban actualización. Los colores de pintura que yo había elegido no eran apropiados para la boda de Emily. No seas tan sensible, me dijo mamá cuando expresé mi preocupación por los crecientes gastos. La familia de Brandon está acostumbrada a ciertos estándares y este es el gran día de Melody. Como dama de honor, traté de apoyar a Melody mientras sugería suavemente alternativas más económicas, pero siempre que Brandon estaba presente, mis sugerencias eran desestimadas. No te preocupes por el dinero, Emily, decía Brandon con una sonrisa condescendiente. Tengo conexiones que pueden conseguirnos ofertas increíbles. Esos increíbles descuentos siempre parecen involucrar a mis padres pagando por servicios premium de los amigos y asociados de Brandon. 3 meses antes de la boda, llegué para un fin de semana de planificación y encontré a Melody en lágrimas. En la mesa de la cocina, Brandon piensa que deberíamos posponer nuestra luna de miel para poder destinar ese dinero a remodelar el baño principal. Sollozó. Dice que es vergonzoso cuando sus amigos nos visitan. Esa renovación del baño principal había sido mi regalo de Navidad para mis padres. El año anterior, había contratado a un amigo contratista que me dio un descuento y tomé tiempo libre en el trabajo para ayudar con la demolición. Melody, ¿quieres posponer tu luna de miel?, le pregunté con cuidado. Quiero que Brandon esté feliz, respondió, evitando mirarme a los ojos. Ese fin de semana, escuché una conversación entre mi papá y Brandon mientras estaban haciendo una parrillada en la terraza. Fui a la cocina a buscar más hielo y me detuve cuando escuché mi nombre. Emily ha sido generosa, pero siempre ha sido práctica hasta el extremo,
decía papá. A veces, la familia necesita ser más que solo contratos y obligaciones. Absolutamente, respondió Brandon. Y en realidad, ¿qué necesita Emily con esta casa? Ella tiene su carrera y esa cabaña pequeña. Melody también merece seguridad. Mi sangre celo. ¿Estaban hablando sobre mi acuerdo con mis padres? La casa por la que había estado pagando y mejorando durante casi 7 años. Esa noche, confronté a mis padres en su dormitorio, manteniendo la voz baja para que Melody no escuchara. Escuché a papá hablando con Brandon sobre la casa, dije directamente. Nuestro acuerdo sigue en pie, ¿verdad? La transferencia ocurre, después de mi último pago, el próximo mes. Mamá miró a papá nerviosamente antes de responder. Cariño, hemos estado pensando. Estás haciendo tan bien. Y Melody y Brandon necesitarán un lugar para comenzar su vida matrimonial. ¿Van a vivir aquí? Pregunté con el pecho apretado. Nada está decidido aún, dijo papá rápidamente. No nos preocupemos por esto ahora. La boda es la prioridad. Sus vagas tranquilizaciones hicieron poco para calmar mi creciente ansiedad. Esa noche, llamé a Jake desde mi dormitorio de la infancia. Creo que están planeando retirarse de nuestro acuerdo, susurré. 7 años de pagos. Jake, todas las renovaciones. Se suponía que iba a ser mía. La voz tranquila de Jake me ayudó a mantener la calma. Documenta todo, Emily. Encuentra ese contrato, recoge los registros de tus pagos. Pero tal vez espera hasta después de la boda para plantear el tema. Dale a Melody su día, sabía que tenía razón. A pesar de mis reservas sobre Brandon y la evasividad de mis padres, no quería estropear la boda de mi hermana. Me recordé a mí misma que había un acuerdo firmado y tenía registros de cada pago y cada renovación, a medida que se acercaba a la boda. Mi ansiedad competía con el estrés laboral. Nuestra firma estaba manejando una fusión importante, lo que requería noches largas y horas de fin de semana. Cuando no pude asistir a la prueba del pastel, mamá me hizo sentir como si estuviera decepcionando a todos. La madre de Brandon logró volar desde Connecticut, pero tú no puedes conducir, suspiró. A 30 minutos de Boston. Las últimas semanas antes de la boda fueron un torbellino de ajustes. Consultas de flores y ensayos. Vi cómo mis padres agotaban sus ahorros para crear la visión de Brandon de una boda perfecta. Cuando sugerí reducir gastos, Melody me acusó de no apoyar su felicidad. Este es el día más importante de mi vida, Emily, insistió. ¿No puedes simplemente estar feliz por mí? Así que sonreí a través de todo, ayudé a dirigir las invitaciones. Armé las cajas de regalos y escribí un emotivo discurso como dama de honor, todo mientras trataba de ignorar la sensación de que algo no estaba bien. La mañana de la boda de Melody amaneció clara y perfecta. Los cerezos flotaban en la brisa primaveral y el jardín se había transformado con sillas blancas, arcos florales y luces centelleantes. Los fotógrafos profesionales capturaron cada momento mientras nos preparábamos en el dormitorio de la infancia de Melody. Te ves hermosa, le dije sinceramente a mi hermana mientras le ayudaba a asegurar su velo. Melody realmente estaba radiante en su vestido de encaje. Su cabello oscuro recogido con pequeñas flores. ¿Crees que a Brandon le gustará? Me preguntó, revisando su reflejo con ansiedad. ¿Él se quedará sin palabras? Le aseguré, apartando mis preocupaciones sobre su constante necesidad de la aprobación de Brandon. La ceremonia fue encantadora. Melody y Brandon intercambiaron votos bajo los cerezos, con 100 invitados siendo testigos de sus promesas. Cuando papá caminó a Melody por el pasillo, sus ojos brillaban con lágrimas y mamá sollozaba abiertamente desde la primera fila. En ese momento, sentí una oleada de amor por mi familia a pesar de todas mis preocupaciones. En la recepción, en el jardín transformado, di mi discurso como dama de honor, celebrando la creatividad, la amabilidad y el vínculo que compartimos. Al crecer, los invitados se rieron con historias de nuestras aventuras de infancia y se secaron los ojos cuando di la bienvenida a Brandon a nuestra familia. Después de la cena, llegó el discurso de mi papá, al golpear su copa para llamar la atención. Esperé los habituales sentimientos paternales sobre ver a su hija crecer y entregarla a un buen hombre. Hoy no se trata solo de entregar a mi hija menor, comenzó papá, con la voz llena de emoción. Se trata de recibir a Brandon verdaderamente en nuestra familia. Papá continuó con un homenaje inusualmente largo al carácter de Brandon, su capacidad empresarial y cómo había elevado a nuestra Melody. Me moví incómoda en mi asiento mientras papá apenas mencionaba las cualidades de Melody. Y así, papá concluyó, levantando su copa más alto. Cynthia y yo queremos hacer un anuncio especial, un regalo de bodas que simboliza nuestra absoluta fe en esta unión. Mamá se unió a papá en el micrófono, sonriendo. Brandon y Melody, al comenzar su vida juntos, necesitan una base sólida, un hogar familiar para construir su futuro. Mi estómago se hundió al darme cuenta. Les estamos dando esta casa.
anunció papá con orgullo. Nuestra casa familiar ahora es suya para hacer sus propios recuerdos. Estallaron los aplausos. Brandon se levantó, levantando a Melody a su lado, su rostro triunfante. Estamos abrumados por su generosidad, dijo suavemente, esto significa todo para nosotros. La habitación giró a mi alrededor. 7 años de pagos, incontables fines de semana de renovaciones, el contrato en mi cajón de escritorio. Prometiendo que la casa se transferiría a mí el próximo mes. Todo borrado con un solo anuncio, me quedé congelada, con la copa de champán a medio camino de mis labios, mientras los invitados aplaudían el generoso regalo. Al otro lado de la mesa, Jake tomó mi mano bajo el mantel, sus ojos transmitiendo lo que las palabras no podían. De alguna manera. Mantuve la compostura durante el corte del pastel y los primeros bailes. Cuando finalmente hubo un respiro en las festividades, aparté a mis padres a la cocina. ¿Cómo pudieron? Les pregunté con la voz apenas controlada, teníamos un acuerdo, 7 años de pagos. Todas las renovaciones. Esa casa se suponía que iba a ser mía el próximo mes. Al menos mamá tuvo la gracia de parecer incómoda. Papá suspiró profundamente, Emily, sabemos lo que nos has ayudado, pero mira tu vida comparada con la de tu hermana. Tienes una carrera exitosa. Ahorros, incluso tu propia propiedad vacacional, Brandon. ¿Necesita mi casa? Repetí incrédula. ¿La casa que he estado pagando desde que tenía 27 años? Nunca fue realmente tu casa, dijo mamá a la defensiva. Siempre fue nuestra casa familiar. Lo que ibas a perder por ejecución hipotecaria hasta que yo intervine, les recordé. Con la voz elevándose. A pesar de mis esfuerzos por mantener la calma, firmamos un contrato. La familia no debería ser sobre contratos, dijo papá, repitiendo el sentimiento de Brandon. Te educamos mejor que eso. Emily, la injusticia de todo esto me golpeó físicamente, como un golpe en el pecho. Se supone que debo sonreír y aceptar que han entregado 7 años de mis inversiones financieras a un hombre que han conocido por un año. Brandon cuidará bien de la propiedad, insistió mamá, como si eso abordara mi preocupación. Y siempre tendrán un lugar para nosotros cuando seamos mayores. ¿Qué hay de mi lugar? ¿Qué hay de lo que me prometieron? Pregunté, con las lágrimas finalmente desbordándose. La expresión de papá se endureció. Creo que estás siendo egoísta, Emily. Este es el día de la boda de Melody. Controla tus emociones y sé feliz por tu hermana. La conversación fue interrumpida por el organizador de la boda, anunciando que era hora de lanzar el ramo. Mamá salió apresuradamente, aliviada de escapar de la confrontación. Papá me dio una mirada de decepción antes de seguirla. Me quedé, sola en la cocina, rodeada de platos sucios y botellas de champán medio vacías, sintiendo como si el suelo se hubiera desvanecido bajo mis pies. 7 años de inversión perdidos. Mis padres. Promesas rotas. Y aparentemente yo era la egoísta por esperar que respetaran nuestro acuerdo. No podía soportar regresar a la recepción. Después de enviarle un mensaje a Jack diciendo que necesitaba irme, salí por la puerta lateral hacia mi coche. Con lágrimas en los ojos, conduje directamente a mi cabaña, el único lugar que todavía se sentía realmente mío. 3 horas después. Estaba sentada en mi muelle, mirando fijamente las aguas oscuras del lago. Jack llegó alrededor de la medianoche, habiendo inventado excusas por mi ausencia y conducido directamente desde la boda. ¿Dieron mi casa, Jack? Susurré mientras él me envolvía con una manta. 7 años de pagos. Simplemente la dieron, como si no fuera nada. Jack me abrazó, mientras finalmente me rompía por completo, sollozando contra su pecho hasta que el agotamiento se apoderó de mí. Esa noche, acurrucada en el sofá de mi cabaña, me hice una promesa silenciosa. Nunca más dejaría que alguien se aprovechara de mi generosidad. Durante una semana después de la boda, me quedé en mi cabaña, llamando a mi trabajo para decir que estaba enferma por primera vez en mi carrera. La traición me consumió. Reviví. El momento del anuncio, el desprecio casual hacia mis sentimientos, el shock al darme cuenta de cómo mis padres realmente veían mis contribuciones. Mi teléfono se llenó de llamadas perdidas y mensajes. Melody envió mensajes repetidos, ¿dónde te fuiste? Mamá y papá dijeron que no te sentías bien. Llámame. Más tarde, con más urgencia, Emily. ¿Estás enojada por algo? Por favor, llámame. Mis padres dejaron mensajes de voz que iban desde la preocupación hasta la irritación. Emily, este trato de silencio es infantil. Dijo papá 3 días después de la boda. Necesitamos hablar sobre esto como adultos. Jake llegó a mitad de semana, trayendo víveres y apoyo silencioso. Trabajó de manera remota, desde la mesa de mi comedor, mientras yo alternaba entre furia y tristeza en el porche. Me hicieron sentir como si estuviera loca por esperar que respetaran nuestro acuerdo. Le dije a Jack mientras compartíamos una botella de vino junto a la chimenea. Como si estuviera siendo codiciosa por querer lo que me habían prometido. Es manipulación, dijo Jack simplemente.
Saben que están equivocados, así que te están haciendo sentir que es tu culpa. Al final de la semana, encontré la fuerza para regresar a Boston. Mi jefe fue comprensivo sobre mi ausencia, pero el proyecto de la fusión necesitaba mi atención. Sumergirme en el trabajo me proporcionó algo de alivio del constante replay de la traición. 2 semanas después de la boda, mamá me llamó mientras estaba en la oficina de Emily. Te extrañamos. Este trato de silencio ha durado lo suficiente. No, te estoy dando el trato de silencio, respondí con calma. Estoy procesando el hecho de que diste algo que contractualmente debía ser mío. Ese contrato era solo una formalidad. Desestimo mamá. Nunca tuvimos realmente la intención de darte la casa. La admisión casual me dejó sin palabras entonces. ¿Por qué lo firmaron? ¿Por qué me dejaron pagar la hipoteca durante 7 años? ¿Por qué me dejaron renovar? Necesitábamos ayuda en ese momento. Admitió. Tú estabas tan bien económicamente. Sabíamos que podías permitirlo. La conversación se degradó desde allí. Mamá insistía en que yo estaba lo suficientemente segura financieramente como para absorber la pérdida, mientras que me la di. Brandon necesitaban comenzar su vida matrimonial correctamente. Cuando señalé que Brandon ganaba más que yo, cambió de táctica. Siempre has sido tan independiente, Emily. Nunca pensamos que realmente querrías la casa familiar. Tienes tu pequeña cabaña. Al final de la llamada, quedó claro que siempre habían tenido la intención de romper nuestro acuerdo. Mis pagos, fieles y mejoras habían sido solo una solución temporal a sus problemas financieros. Ahora que Brandon había aparecido con su prestigio y conexiones, habían encontrado una opción más atractiva. Consulté discretamente con el departamento legal de mi firma. El contrato que habíamos firmado tenía validez. Confirmaron. Pero seguirlo significaría llevar a mis padres a juicio. El pensamiento me enfermó físicamente. En su lugar, tomé una decisión práctica. Terminé formalmente todo apoyo financiero a mis padres. Los cheques suplementarios que había estado enviando para sus gastos se detuvieron. Me eliminé como usuaria autorizada en su tarjeta de crédito, la cual había estado pagando. Me retiré del plan familiar de teléfono celular que había establecido y mantenido. Durante 3 meses, mantuve contacto mínimo con mi familia. Rechacé las invitaciones a la cena del domingo y me excusé de la fiesta de inauguración de la casa de Melody. En lo que debería haber sido mi casa, el trabajo se convirtió en mi santuario y los fines de semana en la cabaña con Jack sanaron mi espíritu herido gradualmente, a medida que se acercaba el Día de Acción de Gracias. Mamá comenzó su campaña anual de culpa navideña. Es el primer día de Acción de Gracias con Brandon como parte de la familia. Enfatizó durante una de nuestras breves llamadas. Melody realmente quiere que estemos todos juntos. Estaré en la cabaña para Acción de Gracias. Respondí firmemente. Jake y yo vamos a cocinar juntos. ¿Puedes traer a Jack también?, ofreció mamá, como si eso resolviera mi preocupación. No, mamá. Aún necesito espacio. Tal vez en Navidad. Después de colgar, sentí como si un peso se levantara. Establecer límites era territorio nuevo, para mí. La eterna solucionadora y habilitadora de la familia. Jake y yo planeamos una tranquila e íntima cena de Acción de Gracias en la cabaña con un pavo pequeño y todos los acompañamientos tradicionales. Y el martes antes de Acción de Gracias, salí temprano del trabajo para evitar el tráfico de vacaciones hacia New Hampshire. Cuando tomé la última curva hacia mi cabaña, vi un coche desconocido en mi entrada. Por un momento pensé que Jake había llegado temprano. Luego, reconocí el sedán de mi papá, confundida. Estacioné y me acerqué a la cabaña. A través de la ventana pude ver movimiento dentro. Usando mi llave, abrí la puerta para encontrar a mis padres en mi sala de estar. Maletas abiertas en el suelo, ropa ya colgada en mi armario de Emily, exclamó mamá como si fuera una agradable sorpresa. Nos preguntábamos cuándo llegarías. Me quedé en la puerta, con las llaves aún en la mano. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Cómo entraron? Papá levantó una llave. ¿Recuerdas cuando hiciste una copia de repuesto el verano pasado cuando tu contratista necesitaba acceso? La guardamos por si surgía alguna emergencia. Esto no parece una emergencia, observé, tomando en cuenta su equipaje parcialmente desempacado. Parece que se están mudando. Mamá y papá se miraron. Bueno, hemos tenido algunos contratiempos financieros, explicó papá. La boda fue más cara de lo que esperábamos. Y con darle la casa a Melody y Brandon, estamos un poco ajustados. Terminó mamá. Brandon sugirió que podríamos quedarnos aquí hasta que nos recuperemos. Agregó papá, la audacia era impresionante. Habían dado la casa que yo había pagado y ahora esperaban mudarse a mi cabaña porque ya no podían costear su estilo de vida. Brandon sugirió que me mudara a mi cabaña. Repetí lentamente. Él señaló que rara vez estás aquí, excepto los fines de semana. Dijo papá razonablemente.
está vacía la mayor parte del tiempo mientras nosotros luchamos por pagar un alquiler. Dejé mi bolso muy cuidadosamente sobre la mesa, temiendo que si me movía demasiado rápido, podría explotar. Déjenme entender esto correctamente. Ustedes dieron la casa que yo pagué y ahora quieren vivir en mi cabaña porque no pueden costear una vivienda. No seas tan dramática, Emily. Suspiró mamá. No es como si estuviéramos pidiendo que te la quitemos, solo queremos compartirla, temporalmente. ¿Cuánto temporalmente?, pregunté. Se miraron de nuevo. Bueno, hasta que resolvamos las cosas, dijo papá vacilando. Tal vez un año más o menos. Brandon cree que el mercado inmobiliario mejorará para entonces. Un año. Esperaban vivir en mi espacio personal, mi santuario, por un año, sin preguntar, sin reconocer lo que habían hecho con la casa. Sin un atisbo de remordimiento. Algo dentro de mí finalmente se rompió. Salgan, dije en voz baja al que. Mamá parecía genuinamente sorprendida. Agarren sus cosas y salgan de mi cabaña ahora. Emily, sé razonable, comenzó papá usando su tono de profesor. ¿Razonable? Mi voz subió a pesar de mis esfuerzos por controlarla. ¿Fue razonable dar una casa que pagué durante 7 años? ¿Fue razonable romper un contrato legal? ¿Fue razonable desestimar mis sentimientos cuando los confronté? O tal vez fue razonable usar mi llave de repuesto para mudarse a mi propiedad sin permiso. Me miraron, no acostumbrados a esta versión de Emily, que se negaba a ceder. Somos tus padres, dijo mamá, como si eso lo explicara todo. Sí. Lo son, y he pasado mi vida adulta tratando de cuidar de ustedes, apoyarlos y honrarlos. Pagué su hipoteca cuando enfrentaban la ejecución hipotecaria. Renové su casa, habitación por habitación. Maneje sus finanzas y suplemente sus ingresos. ¿Y cómo me pagaron eso? Dando lo que legalmente se suponía que sería mío. El rostro de papá se oscureció. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿qué has hecho por mí últimamente, papá? Aparte de tomar y tomar y tomar. La puerta de la cabaña se abrió detrás de mí y Jack entró, deteniéndose abruptamente al ver la escena ante el de Emily. ¿Todo bien? Mis padres nunca habían conocido a Jack en persona, aunque sabían sobre nuestra relación. Papá lo evaluó inmediatamente. Esto es un asunto familiar, joven. Jack me miró en busca de guía. Tomé su mano, sacando fuerzas de su presencia tranquila. Jack es mi familia, dije con firmeza, esta es mi cabaña. ¿Qué necesitan abandonar esta noche? ¿Poner a tus propios padres fuera en el fin de semana de Acción de Gracias?, preguntó mamá incrédula. ¿Supusieron ustedes mismos fuera cuando dieron la casa que se suponía que iba a ser mía?, respondí. Su situación de vivienda no es mi emergencia. Jack, sintiendo la tensión, intervino en voz baja. Hay un buen hotel a unos 20 minutos de aquí, conozco al dueño. Puedo llamar y asegurarme de que tengan una habitación disponible. Mis padres se miraron entre ellos, dándose cuenta lentamente de que no cedería. Después de un momento de silencio atónito, comenzaron a volver a empacar sus maletas, murmurando sobre hijos ingratos y lealtad familiar. Jack discretamente hizo la reserva en el hotel mientras yo me mantenía firme, con los brazos cruzados, observándolos empacar. Cuando papá comenzó a tomar un juego de platos de mi abuela del gabinete, avancé. Esos no son tuyos para llevar, eran ¿de tu abuela?, protestó mamá. Sí, y ella me los dejó específicamente en su testamento, sabiendo cuánto me gustaban. Se quedan aquí. Una hora después, Jack llevó a mis padres al hotel mientras yo me sentaba en mi muelle, temblando de adrenalina y emoción. Cuando regresó, simplemente me abrazó sin hacer preguntas, ofreciéndome apoyo en silencio. Más tarde esa noche, Melody me llamó, su voz tensa. ¿Qué está pasando, Emily? Mamá y papá me llamaron llorando desde algún hotel. Le expliqué todo con los hechos. Desde el anuncio de la boda hasta encontrarlos en mi cabaña. Un largo silencio siguió. No sabía. Finalmente dijo Melody. Sobre el contrato, los pagos. Todos me dijeron que querían darnos la casa como un regalo sorpresa de boda. Brandon estaba tan emocionado con renovarla. ¿Brandon sabía sobre mi acuerdo con ellos?, pregunté directamente. Otra pausa. Él mencionó algo sobre ti ayudando con la hipoteca en tiempos difíciles. Pero dijo que solo era familia ayudando a familia, no un acuerdo formal. Era un contrato firmado. Melody, 7 años de pagos. Tengo la documentación, Dios. Su voz se quebró. Emily, lo siento mucho. Si lo hubiera sabido, por primera vez desde la boda, sentí una chispa de conexión con mi hermana. No es tu culpa, si no te lo dijeron. Brandon seguía diciendo que deberíamos animar a mamá y papá a quedarse en tu cabaña hasta que encontraran un lugar, admitió. Dijo que, como tú tenías 2 propiedades y nosotros solo una, era lo más justo. La manipulación era más profunda de lo que había imaginado. Brandon había orquestado todo esto, jugando con el favoritismo de mis padres y la ingenuidad de Melody.
Esto no se trata de justicia, se trata de respetar los límites y honrar los acuerdos. Yo los habría ayudado a encontrar un lugar si me lo hubieran pedido correctamente, en lugar de entrar sin permiso y asumir que podían quedarse. Después de colgar, le conté toda la historia a Jack, incluyendo la revelación de que Brandon había estado manejando las cosas detrás de escena. Creo que es hora de considerar opciones legales, sugirió Jack suavemente. No para ser vengativa, sino para protegerte. A la mañana siguiente, día de Acción de Gracias, llamé a una amiga abogada de la universidad que se especializaba en disputas de propiedad familiar. Aceptó revisar mis documentos después de las vacaciones y discutir posibles soluciones. Con ese peso levantado, Jack y yo preparamos nuestra comida de Acción de Gracias, agradecidos el uno por el otro y por el santuario de mi cabaña que había protegido de más explotación. A la mañana siguiente, mis padres me enviaron un mensaje, preguntando cuándo podrían reanudar su estancia en la cabaña. Respondí con claridad, eso no será posible. La cabaña no está disponible para ustedes ahora ni en el futuro. Puedo ayudarles a encontrar opciones de vivienda asequible, si lo desean. Papá me llamó de inmediato, su voz alternando entre enojo y súplicas. Emily, no puedes dejarnos varados. Somos tus padres, después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué exactamente has hecho por mí últimamente? Papá, le pregunté con calma. Aparte de dar la casa que pagué y tratar de apoderarte de mi cabaña, estás distorsionando las cosas. Insistió, nunca quisimos hacerte daño. Pensamos que estarías feliz de ayudar a tu hermana a comenzar su vida matrimonial. Hubiera estado feliz de ayudar si me lo hubieran pedido. No hubiera estado feliz de tener 7 años de pagos de hipoteca y renovaciones desestimados como si no fueran nada. Estás siendo egoísta. Me acusó. Tu madre está llorando. Eso es lo que quieres. Las viejas tácticas de culpa me envolvieron sin que se quedaran. Lo que quiero es que respeten mi propiedad y mis límites. La cabaña no es una opción. Mamá se hizo con el teléfono a continuación, su voz temblando artificialmente. No entiendo por qué estás siendo tan fría, Emily. Te creamos. Te dimos todo, mamá. No estoy siendo fría. Estoy siendo clara sobre mis límites. Y no me dieron todo. Trabajé por lo que tengo, me pagué la universidad con becas y trabajos a medio tiempo. Construí mi carrera con esfuerzo, pagué esa casa. Durante 7 años, ahora estás haciendo cuentas. Refunfuñó mamá. Así no funciona la familia. No. Hacer cuentas sería recordarte que te he dado más de $100,000 en pagos de hipoteca y renovaciones. No estoy pidiendo que me devuelvas eso. Simplemente estoy diciendo que no pueden vivir en mi cabaña. La conversación dio vueltas sin llegar a una resolución hasta que finalmente dije, necesito irme ahora. Avísame si quieres ayuda para investigar alquileres asequibles en tu área. Jack fue testigo de todo el intercambio, ofreciéndome su apoyo en silencio y apretando mi mano de manera reconfortante cuando finalmente colgué. Hiciste excelente, dijo, te mantuviste tranquila y mantuviste tu límite. Más tarde ese día, Jack llevó a mis padres a recuperar su coche de mi propiedad. Se negaron a hablar conmigo, cargando sus pertenencias restantes en silencio. Mientras se alejaban, sentí una mezcla compleja de alivio, tristeza y una fuerza recién descubierta. La semana siguiente, me reuní con mi amiga abogada Samantha, llevando el contrato original, los registros de pago y la documentación de todas las renovaciones que había financiado. Ella revisó todo cuidadosamente. Este es un acuerdo sólido, dijo, mostrando estar impresionada. Tus padres claramente lo han incumplido al transferir la propiedad a tu hermana y su esposo. Tienes bases para una acción legal. No quiero demandar a mis padres necesariamente. Aclaré. Solo quiero algo de reconocimiento por lo que he invertido. A veces la amenaza de una acción legal es suficiente para llevar a las personas a la mesa de negociaciones, explicó Samantha. Déjame redactar una carta de demanda formal describiendo el incumplimiento y proponiendo una solución. La carta, enviada por correo certificado, detallaba el incumplimiento del contrato y proponía una solución. Mis padres me compensarían el 60% de los pagos documentados y las mejoras que había hecho durante 7 años, aproximadamente $75,000. La respuesta fue inmediata y explosiva. Papá llamó, gritando sobre lealtad familiar e ingratitud. Mamá reclutó a familiares para contactarme, pintándome como una hija ávida de dinero que estaba demandando a sus pobres padres. La tía Linda me llamó para decirme que estaba rompiendo el corazón de mamá. El tío Paul me envió un correo electrónico diciendo que estaba profundamente decepcionado por mis acciones. Reenvié todas las comunicaciones a Samantha y mantuve mi resolución. Esto no se trata de dinero, le expliqué a Jack después de una llamada particularmente difícil de mi madrina. Se trata de reconocimiento.
No pueden simplemente borrar 7 años de mi vida y mis inversiones como si no significaran nada. Mientras tanto, Melody llamó varias veces. Su voz cada vez más tensa. Emily, las cosas se están poniendo raras aquí. Brandon sigue diciendo que debemos pelear tus absurdas reclamaciones como familia. Pero luego lo encontré revisando los papeles financieros de mamá y papá sin que ellos lo supieran. ¿Qué estaba buscando? Le pregunté, preocupada por mí. Hermana, a pesar de todo. No lo sé. Cuando le pregunté, se enojó y dijo que no entendía los asuntos de negocios. Hizo una pausa. Ha cambiado desde que nos casamos. Es controlador con el dinero, crítico con mis amigos, enojado cuando no estoy de acuerdo con él. Procedí con cuidado. Eso suena difícil. Melody merece ser tratada con respeto. Seguí pensando en lo que dijiste sobre los límites y los acuerdos. No creo que Brandon respete ninguno de los dos. Estas conversaciones con mi hermana se volvieron más frecuentes, creando un puente inesperado durante lo que de otro modo habría sido una dolorosa fractura familiar 3 semanas después. De la carta de Samantha, el abogado de mis padres se puso en contacto con ella con una contraoferta, 35,000 como reconocimiento de regalo, sin admisión de incumplimiento del contrato. Tras la consulta, acepté. El dinero no era lo importante. El reconocimiento, sin embargo, aunque dado a regañadientes, fue lo que realmente importaba. Cuando llegó el cheque de la liquidación, doné $10,000 a un programa de asistencia para vivienda para personas mayores. El resto fue a mi cuenta de inversión, marcado mentalmente para una futura compra de casa que sería exclusivamente mía. Mis padres y yo mantuvimos un contacto frío y mínimo durante las fiestas. Rechacé la Navidad en la casa familiar, ahora de Melody y Brandon, enviando regalos por correo en su lugar. Jake y yo celebramos en la cabaña, luego visitamos a su familia en Vermont, donde fui recibida cálidamente. Enero trajo una llamada inesperada de Melody. ¿Podemos encontrarnos para un café? Solo a nosotras. Nos encontramos en un café tranquilo, a medio camino entre Boston y los suburbios. Mi hermana se veía más delgada, con sombras bajo sus ojos que el maquillaje no podía ocultar del todo. Brandon está furioso por la liquidación, dijo sin preámbulos. Sigue diciendo que ese dinero era para las renovaciones de nuestra casa. Fue una compensación por los 7 años de pagos de hipoteca que hice. Corregí suavemente. Ahora lo. Seda sintió, girando su taza de café con ansiedad. Emily, creo que cometí un error. Brandon no es quien pensaba que era. Durante la siguiente hora, Melody reveló patrones preocupantes en su matrimonio de 3 meses. Brandon controlaba sus gastos, criticaba a sus amigos y tenía cambios de humor dramáticos. La había presionado para que dejara su trabajo a medio tiempo en la galería porque una esposa Reynolds no trabaja en el comercio minorista. Había convencido a mis padres para que les dieran la casa. Y luego inmediatamente comenzó renovaciones caras que borraron recuerdos de su infancia. ¿Quiere refinanciar para pagar más renovaciones? Me confió. Cuando sugerí esperar hasta que ahorráramos más, dijo que yo estaba siendo financieramente ingenua como nuestros padres que escuché. Reconociendo las señales de manipulación emocional y control financiero. ¿Qué quieres hacer, Melody? No lo sé aún, admitió, pero quería que supieras que ahora entiendo por qué te dolió tanto. La casa significaba algo para ti más allá del dinero. Era una promesa, su reconocimiento. Sanó algo en mí que la liquidación legal no pudo tocar. Gracias por ver eso. Eres la persona más fuerte que conozco, Emily, dijo Melody, con los ojos llenos de lágrimas. Siempre lo has sido. Necesito algo de esa fuerza ahora. A medida que el invierno se convertía en primavera, Melody y yo reconstruimos nuestra relación. A través de llamadas semanales y encuentros ocasionales. Fui cuidadosa en no presionarla sobre Brandon, pero ofrecí apoyo y perspectiva cuando me lo pidió. Jack la conoció por primera vez en una cena en Boston. Y su fácil relación añadió otro eslabón a mi sistema de apoyo. Para marzo, mis padres habían encontrado un apartamento asequible y parecían estar adaptándose a su nueva realidad. Nuestras interacciones siguieron siendo formales, pero civiles. Nunca se disculparon directamente por la casa ni por el incidente de la cabaña. Pero dejaron de vilipendiarme activamente ante los familiares. Mi relación con Jack se profundizó durante la crisis. Su apoyo inquebrantable y su perspectiva clara me ayudaron a navegar por la turbulencia familiar sin perderme a mí misma. Los fines de semana en la cabaña se convirtieron en nuestro santuario compartido, llenos de caminatas, cocina, fotografía y conversaciones tranquilas junto a la chimenea. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona?, dijo Jack una tarde mientras veíamos la puesta de sol desde el muelle. No dejaste que esto te rompiera. Te defendiste a ti misma mientras dejabas la puerta abierta para la sanación.
En ese momento, me di cuenta de lo lejos que había llegado desde la hija complaciente que aceptaba en silencio todo lo que se le pedía. La traición me había obligado a definir mis límites y defenderlos, por doloroso que fuera. Y al hacerlo, descubrí una versión más fuerte de mí misma, 6 meses después del fiasco de la boda. La primavera regresó al lago Winnipegassi. Jake y yo pasamos un largo fin de semana abriendo la cabaña para la temporada, limpiando los restos del invierno del jardín y volviendo a sellar el muelle. Habíamos caído en un ritmo fácil de trabajo compartido y compañerismo que hacía que la cabaña se sintiera más como hogar que nunca. ¿Qué te parece si extendemos la terraza por ese lado?, sugirió Jake. Mientras asábamos la cena, captaría el sol de la mañana perfectamente. Sonreí al ver con qué naturalidad hablaba de las mejoras futuras, imaginando nuestras vidas desarrollándose en este espacio que ambos amábamos. Me gustaría eso. Tal vez podríamos agregar una ducha exterior. También mi carrera había prosperado, a pesar de la turbulencia personal. Me habían ascendido a gerente de portafolio con un aumento significativo y horarios de trabajo más flexibles que me permitían tener fines de semana largos de 3 días en la cabaña cada mes. Las habilidades de establecer límites que desarrollé con mi familia se tradujeron bien en el entorno profesional, ganándome el respeto de colegas y clientes por igual. La terapia se había convertido en una parte valiosa de mi proceso de sanación. Mi terapeuta, Ladrán Martínez, me ayudó a procesar la compleja tristeza por la traición familiar sin convertirme en una persona amarga. Los patrones familiares son poderosos, observó durante una sesión, romperlos requiere un coraje tremendo. Mantuve un contacto limitado con mis padres, manejando cuidadosamente las expectativas y los límites. Nuestras conversaciones eran en su mayoría superficiales, centradas en temas neutrales. Nunca reconocieron directamente la traición de la casa ni el incidente de la cabaña. Pero ya no presionaban contra mis límites ni hacían peticiones financieras. El cambio más significativo se produjo en mi relación con Melody. Después de nuestra conversación en la cafetería, ella comenzó a contactarme más frecuentemente, a menudo con preguntas que revelaban crecientes preocupaciones sobre su matrimonio. Brandon se enojó mucho cuando compré materiales nuevos para arte sin consultarlo, me confió durante una llamada. Dijo que estaba socavando nuestros objetivos financieros de Emily. Eran acuarelas de $30. Esa parece una reacción desproporcionada. Ofrecí cuidadosamente. Eso pensaba yo, dijo en voz baja. Pero él dice que no entiendo el dinero como él lo hace. Durante las semanas siguientes, Melody compartió más incidentes preocupantes. Brandon la había aislado de sus amigos de la universidad, alegando que eran inmaduros y malas influencias. Criticaba su apariencia e intereses. Lo más alarmante era que había comenzado a contactarla múltiples veces al día cuando ella estaba fuera, exigiendo saber su paradero exacto. En abril, Melody me llamó al trabajo, su voz temblando. Emily, encontré algo. Estaba buscando documentos de impuestos y descubrí que Brandon tiene una cuenta separada de la que no sabía. He estado transfiriendo dinero de nuestra cuenta conjunta cada mes. ¿Cuánto?, pregunté, cerrando la puerta de mi oficina para mayor privacidad. $3,000 desde que nos casamos. Emily. Es la mayor parte de lo que mamá y papá nos dieron para la boda. Y hay estados de cuenta de tarjetas de crédito con compras enormes que nunca vi. Mi cerebro de analista financiera calculó inmediatamente el engaño. Melody, son más de $20,000 que él ha escondido de ti en 7 meses. Hay más, continuó, su voz estabilizándose con ira. Encontré correos electrónicos entre él y un inversionista inmobiliario sobre voltear la propiedad después de las renovaciones. Están hablando de nuestra casa, Emily. La casa familiar. El plan a largo plazo de Brandon quedó claro. Asegurar la casa a través del matrimonio, renovar utilizando el dinero de la familia. Venderla para obtener ganancias y probablemente avanzar, financieramente y tal vez personalmente. Había visto a mi hermana y a mis padres como medios para un fin. ¿Qué quieres hacer?, pregunté, repitiendo la misma pregunta que había hecho meses antes. Pero ahora con mayor urgencia. Quiero salir, dijo Melody con firmeza. He estado ciega, pero ahora veo con claridad durante las siguientes 3 semanas. Melody y yo desarrollamos su estrategia de salida. La conecté con un abogado especializado en derecho familiar, que se enfocaba en casos de manipulación financiera. Ella reunió documentación sobre las cuentas ocultas de Brandon y transacciones cuestionables. Aseguró sus documentos importantes y sus posesiones irreemplazables. ¿Dónde vas a ir?, pregunté, durante una llamada segura desde la línea de mi oficina, sabiendo que Brandon vigilaba su teléfono celular. ¿Puedo quedarme contigo en Boston?, preguntó tímidamente. Solo hasta que resuelva las cosas. Por supuesto, respondí sin dudar. Mi habitación de huéspedes es tuya por el tiempo que necesites.
Un martes, cuando Brandon tenía un viaje de negocios de una noche, Melody ejecutó su plan. Empacó sus pertenencias esenciales. Dejó una breve carta explicando su partida y condujo hasta mi apartamento en Boston. Mi portero había sido informado, la seguridad fue alertada y Jake se quedó conmigo como apoyo adicional. Cuando Melody llegó, con los ojos rojos pero la barbilla en alto, la abracé con una mezcla de orgullo y protección. Lo lograste. Casi no lo hago, admitió mientras llevábamos sus maletas adentro. Justo hasta el último minuto, escuché su voz en mi cabeza diciéndome que estaba siendo dramática, que no podía manejarlo sin él. Pero ¿sabías que eso no era cierto?, dijo Jake amablemente. Recuerdo haber visto a Emily enfrentarse a mamá y papá en la cabaña, dijo Melody, dándome una sonrisa empañada. Si mi hermana pudo mantener sus límites frente a una vida de expectativas familiares, pudo dejar 6 meses de manipulación, las consecuencias fueron previsiblemente tormentosas. Brandon vacilaba entre la rabia, las súplicas y las amenazas. Mis padres inicialmente se pusieron del lado de él, convencidos de que Melody estaba pasando por algún tipo de crisis. ¿Cómo pudiste fomentar esto?, Emily exigió mamá durante una tensa llamada telefónica. Ellos estaban construyendo una vida juntos. Él la estaba explotando financieramente. Mamá, hay documentación de cuentas ocultas y un plan para vender la casa. Eso no puede ser cierto, intervino papá. Brandon dijo que Melody malinterpretó algunos acuerdos temporales de negocios. Pidieron ver las cuentas. Sugerí. Pidieron ver los correos electrónicos sobre voltear la propiedad. Su defensa de Brandon vaciló cuando finalmente confrontaron la evidencia que Melody había proporcionado. Papá me llamó una semana después de que Melody se fuera, dijo, con la voz apagada. Puede que hayamos juzgado mal la situación. Brandon, pregunté, suspirando profundamente. Estamos comenzando a ver algunos patrones preocupantes. La dinámica familiar volvió a cambiar mientras mis padres procesaban su segundo gran error de juicio en menos de un año. Habían defendido a Brandon. Le dieron mi casa y facilitaron su control sobre Melody. Ahora enfrentaban las consecuencias de esas decisiones, incluyendo la posible pérdida de su casa familiar si Brandon impugnaba el divorcio. Melody se quedó conmigo durante 3 meses, reconstruyendo gradualmente su confianza y independencia. Encontró trabajo a medio tiempo en una galería de Boston. Comenzó terapia y se reconectó con viejos amigos. Los procedimientos legales avanzaron, con su abogada construyendo un caso sólido por engaño financiero y fraude matrimonial. Mi relación con Jake se profundizó a través de esta crisis familiar. Él me brindó un apoyo inquebrantable, sin tratar de controlar la situación ni centrarme en el drama. Hablamos abiertamente sobre nuestro futuro, incluyendo la posibilidad de vivir juntos permanentemente, ya sea en la cabaña o encontrando un lugar que fuera nuestro desde el principio. Para el verano, mis padres ya habían cambiado completamente su lealtad de Brandon a Melody. Visitaron mi apartamento torpemente, pero haciendo esfuerzos para reparar las relaciones. Durante una visita, mamá ayudó a Melody a organizar sus crecientes suministros de arte en mi habitación de huéspedes, mientras que papá y yo manteníamos una conversación cuidadosa en el balcón. Hicimos un terrible error con Brandon, admitió papá, mirando el horizonte de Boston. Queríamos con tantas ganas creer que Melody había encontrado seguridad que ignoramos las señales de advertencia. Asentí, aún no completamente lista para absolverlo por completo. Y antes de eso, continuó vacilante con respecto a la casa de Emily. Estábamos equivocados. Tuvimos un acuerdo contigo y lo rompimos. El reconocimiento, aunque tardío, alivió algo apretado en mi pecho. Sí, lo hicieron. No espero que nos perdones de la noche a la mañana, dijo, pero espero que sepas que estamos tratando de mejorar. No fue una disculpa perfecta, pero fue un comienzo. Lo aprecio. Papá. Mientras continuaban los procedimientos de divorcio de Melody, la fachada cuidadosamente construida de Brandon se desplomó. Las investigaciones financieras revelaron patrones de comportamiento similar en relaciones previas y negocios. La casa familiar seguía siendo un tema de disputa, pero el abogado de Melody era optimista sobre asegurar sus intereses, dada la evidencia del engaño de Brandon. En una perfecta noche de agosto en la cabaña, Jake y yo estábamos sentados en la nueva terraza extendida que él había diseñado, mirando las luciérnagas danzar sobre el lago. Melody estaba de visita durante el fin de semana, durmiendo plácidamente dentro, después de su primer día de kayak y natación. Tengo algo que preguntarte, dijo Jake, alcanzando mi mano. De su bolsillo, sacó una pequeña caja de madera, tallada de driftwood del lago. Este lugar se ha convertido en el corazón de nuestra historia. Es aquí donde nos encontramos el uno al otro y donde encontraste tu fuerza. Dentro de la caja había un anillo simple pero elegante, un zafiro del color del lago.
rodeado de pequeños diamantes como estrellas. Emily Carter, ¿te casarías conmigo? No porque me necesites, sino porque nos elegimos cada día. Las lágrimas se llenaron de mis ojos mientras asentía. Sí. Absolutamente sí. Más tarde, mientras celebrábamos con champán en el muelle, reflexioné sobre el viaje del año pasado. La traición que casi me rompió, en cambio, me obligó a crecer más fuerte. La casa que había perdido dio paso a un futuro construido, sobre respeto mutuo y amor genuino. Y la cabaña que había protegido se convirtió en la base de un nuevo tipo de familia. Una construida por elección en lugar de por obligación. Un año después de la boda de Melody, la vida había cambiado, de maneras que nunca hubiera podido predecir. Jake y yo estábamos planeando nuestra propia boda. Una pequeña ceremonia junto al lago, en la cabaña la próxima primavera. Melody había finalizado su divorcio con Brandon con un acuerdo que le permitió quedarse con la casa familiar. Aunque estaba considerando venderla para empezar de nuevo, ahora hay demasiados recuerdos complicados allí. Explicó mientras comprábamos muebles para su nuevo apartamento en Cambridge. Creo que necesito mi propio lugar con mi propia historia. Lo entendí completamente. La casa que alguna vez representó mi inversión y seguridad ahora simbolizaba un capítulo doloroso mejor dejado atrás. Melody había ofrecido venderla y dividir las ganancias conmigo, reconociendo mis años de pagos. Pero rechacé. Úsala para construir tu nueva vida, le dije. Eso vale más para mí que el dinero. Mi relación con mis padres seguía siendo un trabajo en progreso. La fractura inicial había comenzado a sanar. Pero la confianza se reconstruía lentamente. Se habían mudado a un complejo de apartamentos para personas mayores y se estaban adaptando a un estilo de vida más simple. Papá había comenzado a enseñar como sustituto nuevamente y mamá hacía voluntariado en una cocina comunitaria, redescubriendo su amor por la cocina sin las presiones de ser dueña de un negocio. Nuestras reuniones familiares eran más pequeñas y auténticas. Habían desaparecido las representaciones de una armonía familiar perfecta, reemplazadas por conversaciones cuidadosas que reconocían las heridas del pasado mientras mirábamos hacia el futuro. Durante un almuerzo de domingo en mi apartamento, mamá me ayudó a preparar las invitaciones de boda, mientras papá y Melody discutían su próxima exposición de arte. Nunca te agradecí adecuadamente por recibir a Melody durante el divorcio, dijo mamá en voz baja, mientras trabajábamos. Estuviste allí para ella cuando nosotros la fallamos. Es mi hermana. Respondí simplemente, siempre lo serán, mamá. Asintió, con lágrimas en los ojos. Eres una mejor persona de la que nosotros te criamos para ser, Emily. Te convertiste en eso por ti misma. El reconocimiento inesperado me tocó profundamente. Creo que todos aprendemos y crecemos, mamá. A veces, a través de la alegría. A veces a través del dolor. Jake y yo habíamos fusionado nuestras vidas, con una intención pensada. Él había mudado la mayoría de su equipo de fotografía a mi apartamento en Boston, donde trabajaba entre asignaciones. Los fines de semana eran para la cabaña, donde continuábamos haciendo mejoras con la mirada, puesta en vivir allí a tiempo completo en algún momento. Mi ascenso a gerente de portafolio había traído más responsabilidad, pero también mayor flexibilidad. Había establecido límites claros entre el trabajo y la vida personal. Ya no era la primera en llegar y la última en irme de la oficina. Mi valor no se medía por la disponibilidad constante, sino por la calidad de mi trabajo y mis decisiones. La terapia seguía proporcionando una valiosa perspectiva. Los patrones familiares son poderosos, observó Ladrán Martínez durante una sesión. Romperlos requiere un tremendo coraje. Has roto un patrón generacional de enredos financieros y obligaciones emocionales. La lección había sido dolorosa, pero transformadora. Mi valor no se determinaba por lo que ofrecía a los demás. El amor no debería venir con etiquetas de precio o condiciones. Las relaciones genuinas se construyen sobre el respeto mutuo, no sobre lo que se puede extraer o aprovechar. Jake propuso un brindis durante una cena tranquila, celebrando nuestro compromiso por los límites que protegen y la sabiduría que libera. Y por la libertad de elegir nuestro propio camino, añadí. Chocando mi copa contra la suya, Melody había encontrado su propio camino hacia la sanación a través de la terapia de arte y un grupo de apoyo para sobrevivientes de relaciones emocionalmente abusivas. Su experiencia con Brandon había dejado cicatrices, pero también le otorgó un compromiso feroz con su propia autonomía. Sus pinturas, que antes eran delicadas acuarelas de escenas idealizadas, se habían convertido en poderosas exploraciones de resistencia y renacimiento. He estado pensando en lo que realmente significa hogar, me dijo, durante un fin de semana, de hermanos en la cabaña. Por tanto tiempo, pensé que se trataba del espacio físico de las personas que se supone deben amarte incondicionalmente. ¿Y ahora?, pregunté, observando cómo esbozaba la puesta de sol junto al lago. Ahora creo que el hogar es donde te sientes completamente tú misma.
donde no tienes que ganar tu lugar ni justificar tus necesidades. Levantó la vista de su dibujo. Tú me enseñaste eso. Emily, la realización de que mi doloroso viaje había ayudado a mi hermana a encontrar su fuerza, me trajo una sanación inesperada. Tal vez esa fue la verdadera herencia que recibí. No una casa ni seguridad material, sino el valor de definir mi propio valor y mantenerme firme en él, sin pedir disculpas. En nuestro aniversario de 1 año de compromiso, Jake y yo estábamos sentados en nuestra terraza extendida, mirando las mismas estrellas que habían sido testigos de nuestro primer encuentro en cada hito desde entonces. ¿Qué piensas que fue el punto de inflexión?, me preguntó, con su brazo cálidamente alrededor de mis hombros. Cuando supiste que ya no dejarías que se aprovecharan de ti. Consideré cuidadosamente la pregunta. No fue un momento. Fue la acumulación de darme cuenta de que mi valor no se mide por lo que doy o sacrifico. Que el amor no debería requerir borrar mi ser. El viaje había sido arduo, pero necesario. Desde el shock de la traición en la boda de Melody hasta la confrontación en la cabaña, cada doloroso paso me obligó a examinar creencias que había llevado desde la infancia. La creencia de que el amor se ganaba a través del sacrificio, que las obligaciones familiares superaban los límites personales, que mis necesidades importaban menos que las de los demás. Al dejar ir estas creencias, no me convertí en egoísta ni fría como temía. En cambio, me convertí en una persona más auténticamente generosa, dando por elección en lugar de por obligación. Mi relación con Jake floreció porque se basaba en el respeto mutuo, no en la necesidad o dependencia. El vínculo reconstruido con Melody era más fuerte porque reconocía nuestros viajes individuales. Incluso mi relación en evolución con mis padres contenía más verdad que antes. Éramos personas imperfectas, encontrando el camino de regreso a la conexión, después de un dolor profundo, sin pretender que el dolor no había sucedido. La cabaña, que una vez fue mi refugio solitario, se había convertido en el corazón de una familia elegida. El lugar donde los límites eran respetados, el crecimiento era celebrado y el amor se ofrecía libremente. Sin expectativa de retorno, a medida que el crepúsculo se convertía en noche, apoyé mi cabeza en el hombro de Jake, sintiendo como la gratitud me invadía por las lecciones difíciles que me habían llevado a este momento de paz. He estado pensando en nuestros votos matrimoniales, dije suavemente. Quiero prometer algo sobre crear un hogar juntos. No solo un espacio físico, sino una relación en la que ambos podamos florecer. Jake me besó la frente, donde los límites sean respetados y el crecimiento sea celebrado. Exactamente eso. Las estrellas se reflejaban en la superficie del lago, creando una imagen espejo del cielo arriba. La simetría se sentía correcta. Un recordatorio visual de que los mundos interiores y exteriores pueden alinearse cuando se construyen sobre la verdad y el respeto mutuo. Mi viaje de ser una complaciente a una defensora de mí misma no había sido fácil. Pero al estar allí con Jake, supe con absoluta certeza que había valido la pena. Al perder una casa, encontré un hogar dentro de mí misma que nunca podría ser arrebatado. Si mi historia resuena contigo, me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez tuviste que mantenerte firme con tu familia cuando cruzaron límites importantes? ¿Cómo encontraste la fuerza para proteger lo que más te importa? Comparte tus experiencias abajo y no olvides dar like, suscribirte y darle al botón de notificación para que no te pierdas otra historia de sanación y crecimiento. Gracias por ser parte de este viaje conmigo. Recuerda, tu valor nunca se mide por lo que otros te quitan.